Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Mi nombre es Juan Isaí Morales y hoy vamos a hablar sobre los patrones de diseño, específicamente en el patrón de diseño de tipo visitante. Pero primero que todo, ¿qué es un patrón de diseño? Un patrón de diseño es un molde genérico que permite describir un problema que sucede varias veces y que puede ser usado más de una vez y nunca hacerlo de la misma manera. Esto lo podemos tomar como ejemplo desde las presentaciones que existen en PowerPoint. Nosotros, por lo general, nunca empezamos una presentación desde cero, sino que simplemente utilizamos un método que ya alguien más creó para desarrollar nuestra presentación de una manera más sencilla y rápida y no gastar tiempo en esa parte y involucrársela a la presentación en sí. Por eso, puedo sacar un mismo molde y nunca va a ser usado de la misma manera dependiendo de lo que necesite hacer. Ahora vamos a hablar sobre el patrón de tipo visitante. Un patrón de tipo visitante es un diseño que es usado para realizar una operación sobre elementos existentes en una estructura de objetos, donde esa operación puede ser cambiada sin alterar los elementos donde ella ejerce su función. Veamos un ejemplo. Cuando tenemos una clase simple que hereda de la clase de figuras, donde existe la clase padre o madre, donde todas las figuras heredan de esa clase figuras. Puedo agregar nuevas figuras y siempre se espera que hereden dichos métodos. Pero ¿qué pasaría si necesito cambiar los métodos desde aquí y tengo miles de figuras o miles de artículos, por ejemplo? Necesito cambiarlo para cada una de las clases que hereden de ella. Entonces ya eso se convierte en un problema. Entonces, ¿qué hacemos? Necesitamos usar el patrón de tipo visitante. El patrón de tipo visitante nos ayuda a cambiar esos, trabajar sobre esos elementos sin cambiar esas estructuras. O sea, necesito mandar en cada una de ellas un método que visite cada elemento concreto de la relación. Entonces, veamos un ejemplo, el ejemplo que realicé. Tenemos distintos tipos de impuestos. Bueno, en una, cuando estamos en un supermercado, vamos a tener muchos productos que por lo general nunca van a cambiar. O sea, los productos siempre van a tener atributos similares, el peso, ya sea el peso de un kilo de arroz, la presentación de los aceites, todo eso en los elementos difícilmente va a cambiar. Entonces, ¿qué pasa? Necesitamos hacer un patrón que cambie los métodos de los factores que sí cambian, que son el precio, ya que el precio puede variar dependiendo del mes, del año, bueno, depende del tiempo y depende de las leyes que lleguen nuevas. También hay ofertas que pueden cambiar ese precio. Entonces, el método para averiguar el precio va a ser muy variable. Por eso necesitamos implementar este método, donde cada uno de los elementos van a aceptar un visitante de la interfaz visitante para realizar tales cambios. Y el visitable también va a aceptar al visitante para realizar los cambios a sus clases heredadas. Veamos un ejemplo en código, donde tenemos la clase visitante que va a ser una estructura simple, una interfaz que simplemente va a crear dos métodos que acepte cada uno de los elementos. Entonces, creamos la visita que llame a cada uno de los elementos que ya tenemos creados. Imaginemos que son muchísimos más, por eso es más fácil implementarlo desde aquí. Vamos a tener también el visitable
que simplemente va a aceptar el visitante de la otra clase. O sea, también va a ser una interfaz y va a aceptar, simplemente el método va a ser aceptar un visitante. Ahora bien, cada uno de estos elementos va a solucionar el precio. Por eso necesito que todos los métodos vayan implementando un precio para conseguir ese precio a la hora de conseguir el precio, valga la redundancia, con los impuestos agregados. Por lo tanto, aquí es necesario también aplicar este método que acepte el visitante de, de su propio método recursivo. Aquí se aplica la recursividad, ya que aplica un visitante, tiene una visita de su mismo producto. Ahora veamos el método de los impuestos. El impuesto común va a ser este que tenemos aquí, donde vamos a crear las distintas partes del sistema y los métodos van a sobreescribirse, ya lo vamos a ver. Por ejemplo, donde este visitante impuesto ley va a ser el precio de un artículo en un determinado mes. Pero ¿qué pasaría entonces si yo necesito agregar otro nuevo impuesto con una ley que llegue nueva? Simplemente tomo el mismo método anterior, todo, y le cambio el porcentaje que va a valer el IVA en dicha mes o dicho impuesto de ley diferente. Ahora, eso lo podemos ver en este ejemplo, donde llamamos al calcular impuesto normal, el primero que tuvimos, y creamos también el calcular nuevo impuesto. Entonces, vamos a crear los objetos de canasta básica en este caso y otro de tipo de cigarros que van a ser los objetos de la canasta básica. Y aquí le mandamos el precio por parámetros a este método de aquí. Entonces obtenemos el precio que también está en cada una de los elementos, consigue ese precio y lo manda por parámetros. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que para un nuevo impuesto no existe ningún problema, ya que podemos tener métodos distintos guardando la misma estructura de clases. Hay que tener mucho cuidado a la hora de implementarlo porque no para todos los casos es viable. Pero aquí podemos ver cómo los precios de la antigua ley para el tabaco, que era un porcentaje estamos a ver, los cigarros, del tabaco, va a ser de un 50%, o sea, el precio se duplica. Entonces, en la antigua ley valía 1.500, ahora va a valer 3.000. Entonces, el IVA para el tabaco va a ser de 3.000 más el impuesto que tenga para la antigua ley, que en este caso es de un 30%, perdón, es de un 30%, por lo tanto, se activa el nuevo precio. Ahora, en el caso de los productos de la nueva ley, van a cambiar. Aquí los tenemos. Sin cambiar los métodos, simplemente podemos imprimir los nuevos precios con la nueva ley, que va a ser de un 13% en la canasta básica. Aquí se aplica 13% en la canasta básica y un 50% en los cigarros, que se aplica aquí. Serían 3.000 más 1.500, da 4.500. Entonces así es como podemos ver la implementación de esta clase visitable, que mediante interfaces simples con llamados
recursivos, podemos obtener hacer esto de una manera más sencilla. Ahora, esto tiene ventajas y desventajas. Una de las ventajas es que se puede agregar nuevos comportamientos, como lo vimos anteriormente, que se pueden tomar distintas versiones de un comportamiento y ponerlas en la misma clase también. Y las desventajas es que se debe actualizar los visitantes cada vez que una clase es añadida, como vimos en el ejemplo. Y los visitantes pueden carecer de acceso pueden carecer de acceso a métodos privados. Si el método no puede ser, no es público, entonces habría un problema ahí porque ahí no podría ingresar. Entonces, en conclusión, los patrones de diseño hacen que la implementación de métodos sea más rápida, claramente. Podemos cambiar los métodos de una manera sencilla sin hacer cambio a una lista. Supongamos que hay una lista de 500 artículos. Realizar ese cambio para todos los artículos sería una labor sería una labor muy difícil. No tendría sentido hacerlo existiendo estos patrones. Perdón. Entonces, la implementación de un patrón visitante ayuda a cambiar los métodos de una interfaz sin necesidad de cambiar toda la estructura ya definida, como lo vimos en el ejemplo anterior también. Y que estos patrones son parte fundamental de la programación. ¿Por qué son parte fundamental? Porque nos ayuda a optimizar las capacidades que tenemos de crear código. Nos ayuda a realizar códigos más rápidamente y resolver problemas de una manera sencilla, como lo veíamos con el ejemplo de las presentaciones. Ya la presentación existe, yo simplemente llego a aplicar lo que necesito. Y es recomendable practicar para desarrollar la habilidad del saber cuándo y cuál patrón usar, ya que existen 23 tipos de patrones que nos pueden ayudar dependiendo de las necesidades que tengamos. Pero eso se obtiene solo con práctica. Entonces, muchísimas gracias y cualquier consulta me dice, profe.